En 1862, en las colinas resecas que custodian Burgos, donde el viento araña la piedra y el sol calcina la fe, se erigía un edificio que susurraba promesas de salvación a los desamparados, el Monasterio de las Almas Afligidas. Su nombre, un bálsamo para una época de miseria, ocultaba una sed mucho más profunda y oscura que la de la tierra agrietada sobre la que se asentaba. No era agua lo que anhelaba, ni la piedad de los hombres. Era algo más puro, más vital, un secreto que fermentaba en sus bodegas, y se servía en el cáliz sagrado durante la misa mayor. Un secreto con el sabor metálico de la inocencia sacrificada, cuya historia fue meticulosamente borrada de los anales de la Iglesia, y condenada a vagar como un eco febril en las leyendas de los lugareños. Una advertencia contada en voz baja para que los niños no se acercaran a las ruinas cuando cae la noche. La gente de la comarca, con esa sabiduría ancestral que se teje con hilos de superstición y verdad, habla todavía de los niños del vino santo. Lo cuentan como un cuento de miedo para asustar a los curiosos, una fábula gótica sobre los huérfanos que el piadoso abad Elías de Valdivieso acogía en su monasterio. Dicen que los niños más puros y obedientes no eran dados en adopción a familias nobles como se afirmaba, sino que se desvanecían una noche para convertirse en ángeles. Se les celebraba una misa especial, una consagración de la que nadie más era testigo, y a la mañana siguiente, sus camas de hierro estaban vacías, sus escasas pertenencias recogidas. La versión oficial, la que calmaba las conciencias, era que habían sido enviados a misiones divinas en tierras lejanas. Pero el cuento popular, el que se aferra a la memoria colectiva, insinúa que su ascensión al cielo era mucho más literal, y que su esencia se quedaba atrapada entre los muros del monasterio, mezclada con el incienso y el vino. Hoy, el Monasterio de las Almas Afligidas no es más que un esqueleto de piedra caliza, una dentadura rota mordiendo el cielo de Castilla. La naturaleza, con su lenta e implacable justicia, ha reclamado lo que le fue arrebatado. La hiedra se aferra a los muros como venas oscuras, las vidrieras rotas son cuencas vacías, que lloran polvo cuando el viento sopla a través de ellas, proyectando fragmentos de luz enferma sobre el suelo cubierto de escombros. El aire en su interior es pesado, denso, una amalgama de olores que luchan por contar su propia historia, el incienso rancio de miles de misas olvidadas, el moho que devora la madera de los confesionarios, y bajo todo ello, un efluvio persistente, casi imperceptible, a óxido y a tierra removida. Caminar por sus pasillos es como adentrarse en la garganta de un gigante muerto, donde el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia palpable de todos los gritos que nunca pudieron escapar. Este laberinto de decadencia y santidad profanada se convirtió en la obsesión del doctor Mateo Ibáñez, un historiador de lo heterodoxo, un hombre cuya fe no residía en Dios, sino en la tinta seca de los documentos olvidados. Ibáñez no buscaba fantasmas, sino las huellas que el horror deja sobre el papel, un registro borroso, una carta sin respuesta, una nota a pie de página que contradice la historia oficial. Su investigación sobre las purgas clericales del siglo XIX lo llevó a una mención casi anecdótica, la clausura súbita y hermética del Monasterio de las Almas Afligidas. Lo que le llamó la atención no fue el cierre en sí, sino el método. Fue una amputación, un acto de censura tan absoluto, que todos los registros del monasterio y su orfanato anexo fueron declarados perdidos, quemados en un incendio accidental, o simplemente sellados bajo un secreto diocesano, que ni siquiera el paso de más de un siglo había logrado erosionar. Para Ibáñez, un archivo sellado es un grito encapsulado. El silencio administrativo de la diócesis de Burgos era más elocuente que cualquier crónica. ¿Qué podía ser tan terrible como para justificar la aniquilación de la memoria de toda una congregación y de cientos de niños huérfanos? No se trataba de un simple escándalo de malversación o de una falta a los votos de castidad. Esos eran pecados mundanos, fácilmente archivados y olvidados. Esto era diferente. Esto apestaba a una herejía fundamental, a una corrupción tan profunda, que amenazaba los mismos cimientos de la fe que pretendía representar. La curiosidad académica de Ibáñez se transformó rápidamente en una necesidad visceral de desenterrar la verdad, de dar voz a un silencio que se había vuelto ensordecedor con el paso de las décadas, sin saber que al hacerlo, estaba a punto de profanar una tumba que había sido sellada por una muy buena razón. La historia que están a punto de oír fue enterrada durante décadas, y hay quienes prefieren que continúe así.
Inscríbanse ahora. Si no lo hacen, quedarán entre los que ignoraron el aviso cuando éste llame a su puerta. El primer hilo del que tirar no apareció en un archivo polvoriento, sino tras el muro de una pequeña parroquia rural a varios kilómetros del monasterio, durante unas obras de restauración. Oculta en un nicho tras el retablo, los albañiles encontraron una caja de madera de nogal, sellada con cera. Dentro, junto a unas reliquias de santos menores y medallas oxidadas, yacía un pequeño diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y quebradizas por el paso del tiempo. Pertenecía a un tal padre Julián, un sacerdote joven que según las primeras entradas, había sido asignado al monasterio de las almas afligidas en la primavera de 1862. Su caligrafía, inicialmente clara y llena de fervor piadoso, se iba crispando página tras página, volviéndose un garabato febril, casi ilegible, como si la mano que escribía estuviera temblando de frío, o de un pavor inenarrable. Las primeras páginas del diario del padre Julián describen al abad Elías de Valdivieso con una admiración que roza la idolatría. Lo pinta como un hombre santo, un visionario cuya fe era tan magnética que era capaz de provocar éxtasis colectivos durante sus sermones. Habla de la obra caritativa del orfanato como un milagro en una tierra asolada por la pobreza, un refugio donde los niños desamparados encontraban no solo pan y un techo, sino también la promesa de la gracia divina. Describe la vida monástica con una rutina tranquilizadora, marcada por el canto de los salmos y el olor a cera de abeja. Sin embargo, a medida que avanza la primavera, empiezan a aparecer las primeras grietas en esa fachada de santidad. Anotaciones crípticas sobre el silencio de los novicios, sobre niños que parecen demasiado pálidos, casi traslúcidos, y sobre una extraña reticencia de los monjes más antiguos a hablar del orfanato. El tono del diario se quiebra definitivamente en una entrada de mayo de 1862. El padre Julián describe haber sido despertado en mitad de la noche por un sonido que confunde inicialmente con el canto de los salmos nocturnos. Pero al escuchar con más atención, se da cuenta de que no es un canto sino un llanto infantil, apagado y rítmico, que parece emanar de las profundidades de la capilla principal, de algún lugar bajo el altar mayor. Anota con una pluma temblorosa que el sonido era tan desolador, tan lleno de una pena antigua, que le heló la sangre. Cuando a la mañana siguiente preguntó a uno de los monjes más ancianos, éste se limitó a bajar la mirada, santiguarse y susurrar que eran los elegidos, entonando sus laudes al Señor. Una respuesta que, en lugar de calmar a Julián, sembró en su alma una semilla de terror puro. Las últimas páginas son un descenso a la locura y al horror. El joven sacerdote habla de una herejía en el cáliz, una frase que repite como un mantra desesperado. Describe haber visto al abad Elías salir de las bodegas subterráneas justo antes de la misa dominical, con las manos manchadas de un rojo que no era el del vino de consagrar. Habla del sabor del vino de la comunión, extrañamente denso, metálico, un sabor que le provocaba náuseas y visiones febriles. La última entrada, escrita con trazos casi salvajes, es una despedida. Dios, perdóname, no es vino, es sangre. El llanto perpetuo de los elegidos no es una oración, es su agonía. Debo huir antes de que mi alma también sea consagrada en su altar. Después de esa página, el diario queda en blanco. No hay registro de lo que le sucedió al padre Julián. Simplemente, como los niños del orfanato, se desvaneció. Con el diario como mapa de un territorio maldito, el doctor Ibáñez se sumergió en los archivos diocesanos, esta vez con una pregunta precisa y terrible en mente. Ya no buscaba un escándalo, buscaba la prueba de un sacrificio. Comenzó por los registros de bautismo del orfanato, enormes libros encuadernados en piel de becerro, donde los nombres de cientos de niños habían sido inscritos con una caligrafía impecable. Al principio todo parecía en orden: nombre, fecha de nacimiento, procedencia. Pero al cotejar esos nombres con los registros de salida, adopciones, traslados, defunciones, empezó a emerger un patrón escalofriante. Ciertos niños, siempre varones, siempre descritos en las notas marginales como de salud robusta y espíritu pío, simplemente dejaban de tener historial. Sus nombres aparecían en el libro de bautismos, y luego se esfumaban de cualquier otro documento. No había acta de defunción, ni registro de adopción,
Eran páginas en blanco, vacíos burocráticos que representaban vidas borradas. El siguiente paso lo llevó a los libros de cuentas del monasterio, un lugar donde la fe se traduce en cifras y transacciones. Ibáñez, acostumbrado a encontrar registros de compra de vino, incienso o materiales para la reparación del tejado, se encontró con una contabilidad que parecía más la de un hospital de campaña que la de una casa de Dios. Había facturas recurrentes de una botica de Burgos por cantidades ingentes de láudano, un potente sedante a base de opio. Registros de la compra de instrumental médico que no tenía cabida en un monasterio, jeringuillas de latón, bisturís finos, y metros de vendajes de lino de la mejor calidad. ¿Para qué necesitaba una congregación de monjes y un orfanato de niños sanos tal arsenal farmacológico y quirúrgico? La respuesta parecía susurrarse desde las páginas del diario del padre Julián, una respuesta tan monstruosa que la mente de Ibáñez, entrenada en la lógica y la razón, se resistía a aceptarla por completo. La evidencia más desoladora, la que transformó la investigación en un duelo personal para el historiador, provino de un legajo de correspondencia olvidado. Eran cartas de familias, en su mayoría humildes, que habían entregado a sus hijos al orfanato, con la esperanza de que tuvieran una vida mejor. Las primeras cartas estaban llenas de gratitud hacia el abad Elías. Pero con el tiempo, el tono cambiaba. Empezaban a preguntar por qué no recibían noticias de sus hijos, por qué no se les permitía visitarlos. Las respuestas, escritas personalmente por el abad, eran obras maestras de la crueldad piadosa. Hablaba de que el niño había sido elegido para una misión especial del Señor, de que había sido enviado a un seminario secreto en el extranjero, o de que su devoción era tan grande que había decidido tomar votos de silencio y reclusión perpetua. Eran mentiras envueltas en un lenguaje tan sagrado que silenciaban cualquier réplica, dejando a los padres con una mezcla de orgullo, confusión y una pena sorda y permanente. Cada documento era una palada de tierra sobre un ataúd invisible. Ibáñez se sentía como un arqueólogo exhumando no un cadáver sino un crimen perfecto. Un crimen protegido por el aura de la santidad y el poder de la Iglesia. El abad Elías de Valdivieso no era simplemente un loco, era un arquitecto de la mentira, un hombre que había construido una fortaleza de piedad para ocultar un matadero. La imagen pública del santo varón, el salvador de huérfanos, se desmoronaba con cada página que pasaba, revelando el rostro de un monstruo de una sofisticación aterradora. Un monstruo que no mataba con la espada sino con la pluma, borrando existencias, reescribiendo destinos, y consagrando el horror con tinta y papel bendecido. La ausencia de los cuerpos era casi más terrible que su presencia. Hablaba de un sistema, de un método calculado para hacer desaparecer a los inocentes sin dejar rastro físico, solo el eco de su ausencia en los archivos. El cerco se estrechaba, pero la prueba definitiva, la confesión del propio diablo seguía oculta. Ibáñez sabía que para entender la lógica de esa locura, necesitaba encontrar la voz del abad Elías. No su voz pública, la de los sermones y las cartas, sino su voz íntima, el reflejo de sus verdaderas creencias. Tras semanas de peticiones denegadas y de enfrentarse a un muro de silencio burocrático por parte de la diócesis, una fuente anónima dentro del archivo episcopal, quizás un alma atormentada por el peso del secreto, le filtró el acceso a una sección restringida, una cripta de papel conocida como el purgatorio, donde se almacenaban los documentos demasiado comprometedores para ser destruidos, pero demasiado peligrosos para ser catalogados, y allí, en una caja de plomo sellada lo encontró, el misal personal del abad Elías de Valdivieso. El misal era un objeto imponente. Un libro pesado, encuadernado en cuero negro, con los bordes de las páginas tintados en oro. Desprendía un olor a incienso y a algo más, a la sequedad del papel antiguo que ha absorbido demasiados secretos. Al abrirlo, Ibáñez notó que las páginas de la liturgia eucarística estaban desgastadas por el uso constante, casi transparentes por el roce de un pulgar devoto. Pero lo que lo dejó sin aliento no fueron los textos impresos en latín, sino las anotaciones manuscritas que llenaban los márgenes. Con una caligrafía pequeña, precisa y elegante, el abad Elías había desarrollado a lo largo de los años toda una teología personal, una doctrina tan retorcida y blasfema, que hacía que las sospechas de Ibáñez parecieran un juego de niños. Era la justificación teológica de una atrocidad, el evangelio de un carnicero. En esas notas, el abad Elías exponía su revelación.
La sangre de Cristo, representada simbólicamente en el vino, había perdido su poder redentor a lo largo de los siglos. La fe de los hombres se había debilitado, y el sacramento se había convertido en un ritual vacío. Para restaurar la comunión directa y real con Dios, para purgar los pecados de su congregación y del mundo, era necesaria una transubstanciación real. No bastaba con el símbolo, se necesitaba la sustancia. Y la única sustancia lo suficientemente pura para mezclarse con la divinidad, para revitalizar el pacto de sangre, era la sangre de un inocente. La sangre de un niño sin pecado, ofrecida en sacrificio voluntario, aunque esa voluntad fuera inducida por la obediencia y la fe ciega que él mismo les inculcaba. El horror no residía solo en la idea, sino en la meticulosidad con la que la describía. El abad había convertido el asesinato ritual en una liturgia. Detallaba el proceso de selección de los consagrados, los niños más sanos, más píos, aquellos cuyas almas, según él, brillaban con una luz más pura. Describía el período de preparación, que consistía en ayuno y oración intensiva, un lavado de cerebro espiritual, para que el niño creyera que estaba siendo elevado a un honor supremo. Y luego, con una precisión clínica que helaba la sangre, describía el ritual en sí, que tenía lugar en las criptas bajo el altar mayor. No lo llamaba asesinato ni sacrificio, sino la donación, el acto final de amor para la salvación de todos. La descripción del procedimiento era insoportable. Hablaba del uso del láudano no como un acto de piedad para mitigar el dolor, sino para calmar el recipiente y evitar que el miedo contamine la ofrenda. Detallaba el método para realizar la sangría, utilizando instrumental quirúrgico para que fuera un proceso lento, controlado, extrayendo la sangre fresca e inocente que luego era cuidadosamente recogida en un recipiente de plata. Esa sangre, aún caliente, era la que se mezclaba con el vino de consagrar momentos antes de la Eucaristía. El abad Elías no se veía a sí mismo como un asesino, sino como un sumo sacerdote, el único lo suficientemente valiente para realizar el sacrificio que Dios demandaba en secreto. Estaba convencido de que cada gota de sangre derramada era una oración, y cada niño desaparecido, un mártir que garantizaba la salvación de su rebaño. El misal era la confesión, el manual de instrucciones y la justificación teológica de un sistema de horror industrializado bajo una apariencia de piedad. Ibáñez sintió un vértigo físico al leerlo. La verdad era infinitamente peor que la leyenda. El folclore hablaba de niños que se convertían en ángeles. La realidad era que se convertían en un ingrediente. Su esencia no ascendía al cielo, se disolvía en el vino, era consumida por una congregación de fieles que, sin saberlo, participaban en un acto de canibalismo sacramental. Cada domingo, la comunidad de creyentes que acudía a las misas del abad Elías para experimentar el éxtasis de su fe, estaba, literalmente, bebiendo la sangre de los niños desaparecidos, comulgando con una monstruosidad que creían que era la divinidad. El descubrimiento del misal transformó la investigación de Ibáñez en una obligación moral. La historia ya no podía permanecer encerrada en archivos prohibidos. Las víctimas, esos niños sin nombre cuyos registros habían sido borrados, merecían que su verdad fuera contada. Pero para que el mundo lo creyera, para que no fuera desestimado como la fantasía de un historiador obsesivo, necesitaba algo más que documentos. Necesitaba la prueba física. Necesitaba encontrar el escenario del crimen, la cripta que el abad Elías describía con tanto detalle en su misal profano. Tenía que ir al monasterio de las almas afligidas, no como un académico, sino como el testigo de un crimen que llevaba más de un siglo esperando a ser descubierto. El viaje hacia las ruinas se sintió como un descenso. A medida que se acercaba al monasterio, el cielo de Castilla, antes de un azul implacable, se cubrió de nubes grises y pesadas, como si el propio firmamento quisiera ocultar el sol ante la inminencia de la revelación. Una tormenta se estaba gestando en el horizonte, y el viento, que antes susurraba entre las colinas, ahora gemía con una furia creciente, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y a ozono. Ibáñez llegó a las puertas del monasterio al atardecer, justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, oscuras y gruesas como la sangre. La silueta del edificio se recortaba contra el cielo violáceo, no como una ruina romántica, sino como una bestia dormida y malévola. Caminar por la nave principal de la iglesia abandonada, con el estruendo de los truenos resonando en la bóveda rota, fue como entrar en el corazón de la historia.
La luz de su linterna cortaba la oscuridad, revelando un caos de bancos de madera destrozados, estatuas de santos decapitadas por el tiempo y el abandono, y un altar de mármol que, a pesar de estar cubierto de polvo y excrementos de pájaros, todavía conservaba una presencia imponente y siniestra. Siguiendo las indicaciones crípticas del misal, Ibáñez comenzó a examinar la base del altar. Las anotaciones del abad hablaban de la tercera losa desde el sagrario, bajo el signo del cordero. Allí, oculta bajo una capa de suciedad, encontró una pequeña talla de un cordero, casi borrada. Al presionar sobre ella, no ocurrió nada. Frustrado y empapado por la lluvia que ahora se colaba a raudales por el techo, Ibáñez golpeó la losa con el puño. Y entonces oyó un sonido que no era el de la tormenta, un chasquido sordo, el quejido de un mecanismo oxidado que se rendía tras un siglo de inactividad. La losa de piedra, con una lentitud agónica, comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando un rectángulo de oscuridad absoluta. De la abertura, emanó una ráfaga de aire helado y viciado, un aliento fétido, que olía a tierra confinada, a humedad, y a algo más, un olor metálico y dulzón a descomposición antigua. Era el olor de la cripta, el olor de la tumba que había estado esperando ser abierta. Armado solo con su linterna, Ibáñez descendió por una escalera de caracol de piedra, cuyos escalones estaban resbaladizos por una capa de moho verdoso. Cada paso hacia abajo era un paso hacia el epicentro del horror. El aire se volvía más denso, más frío, y el sonido de la tormenta en el exterior se fue atenuando hasta convertirse en un murmullo lejano, reemplazado por el goteo constante del agua filtrándose por las paredes y el eco de su propia respiración agitada. La escalera terminaba en una sala abovedada, no muy grande, tallada en la roca viva bajo la iglesia. Lo que vio allí, bañado por el haz tembloroso de su linterna, fue la materialización de la pesadilla que había leído en el misal. A lo largo de las paredes de la cripta, había una docena de pequeños nichos excavados en la roca, cada uno del tamaño justo para albergar el cuerpo de un niño. Estaban vacíos, pero la intención de su existencia era inconfundible. En el centro de la sala, dominándolo todo, se encontraba una gran mesa de piedra, similar a un altar, pero con una diferencia espantosa. Su superficie estaba surcada por una serie de canaletas finamente talladas, diseñadas para dirigir cualquier líquido que se derramara sobre ella, hacia un único punto de desagüe en el borde. La piedra, de un color gris pálido, estaba cubierta de manchas oscuras, de un color óxido profundo, casi negro, que se habían filtrado en su porosidad a lo largo de los años. Eran manchas que ningún agua ni ningún tiempo habían podido borrar, eran las cicatrices indelebles de la sangre. Ibáñez se acercó a la mesa de piedra, el corazón martilleándole en el pecho. Pasó los dedos por una de las canaletas, y sintió el frío de la piedra y una textura ligeramente rugosa. No había cuerpos, no había huesos, solo ese altar de sacrificios y esos nichos vacíos. El abad Elías había sido tan meticuloso en su locura que incluso se había deshecho de los restos físicos de sus víctimas, probablemente en una fosa común, sin marcar en algún lugar de los terrenos del monasterio. Pero había dejado atrás el instrumento de su herejía, la prueba irrefutable de su crimen. En ese momento, la historia dejó de ser un conjunto de papeles y teorías. Se convirtió en un mausoleo. El llanto que el padre Julián había escuchado no era una alucinación, eran los ecos de lo que había sucedido. En 1862, en las colinas resecas que custodian Burgos, donde el viento araña la piedra y el sol calcina la fe, se erigía un edificio que susurraba promesas de salvación a los desamparados, el monasterio de las almas afligidas. Su nombre, un bálsamo para una época de miseria, ocultaba una sed mucho más profunda y oscura que la de la tierra agrietada sobre la que se asentaba. No era agua lo que anhelaba, ni la piedad de los hombres. Era algo más puro, más vital, un secreto que fermentaba en sus bodegas, y se servía en el cáliz sagrado durante la misa mayor. Un secreto con el sabor metálico de la inocencia sacrificada, cuya historia fue meticulosamente borrada de los anales de la Iglesia, y condenada a vagar como un eco febril en las leyendas de los lugareños. Una advertencia contada en voz baja para que los niños no se acercaran a las ruinas cuando cae la noche. El aire mismo alrededor de sus muros parece todavía hoy más delgado, más frío, como si la tierra recordara un peso que le fue arrebatado violentamente.
Los pastores que guían sus rebaños por las laderas cercanas afirman que las ovejas se niegan a pastar en la sombra que proyecta el campanario decapitado, y que en las noches de luna llena, el viento que silba a través de las arcadas rotas no trae consigo el olor a tomillo y a tierra seca, sino un aroma dulzón y enfermizo, el perfume rancio del vino derramado y de una pena que se niega a evaporarse con el paso de los siglos. La gente de la comarca, con esa sabiduría ancestral que se teje con hilos de superstición y verdad, habla todavía de los niños del vino santo. Lo cuentan como un cuento de miedo para asustar a los curiosos, una fábula gótica sobre los huérfanos que el piadoso abad Elías de Valdivieso acogía en su monasterio. Dicen que los niños más puros y obedientes no eran dados en adopción a familias nobles como se afirmaba, sino que se desvanecían una noche para convertirse en ángeles. Se les celebraba una misa especial, una consagración de la que nadie más era testigo, y a la mañana siguiente, sus camas de hierro estaban vacías, sus escasas pertenencias recogidas. La versión oficial, la que calmaba las conciencias, era que habían sido enviados a misiones divinas en tierras lejanas. Pero el cuento popular, el que se aferra a la memoria colectiva como la hiedra a la piedra, insinúa que su ascensión al cielo era mucho más literal, y que su esencia se quedaba atrapada entre los muros del monasterio, mezclada con el incienso y el vino, convirtiéndose en el verdadero sacramento de una fe pervertida. Esta leyenda no se narra con la alegría de un milagro, sino con el respeto temeroso que se le tiene a una tumba profanada, una historia que funciona como un conjuro para mantener a raya una oscuridad que, intuyen, nunca abandonó del todo aquellas colinas. Hoy, el monasterio de las almas afligidas no es más que un esqueleto de piedra caliza, una dentadura rota mordiendo el cielo de Castilla. La naturaleza, con su lenta e implacable justicia, ha reclamado lo que le fue arrebatado. La hiedra se aferra a los muros como venas oscuras, las vidrieras rotas son cuencas vacías que lloran polvo cuando el viento sopla a través de ellas, proyectando fragmentos de luz enferma sobre el suelo cubierto de escombros. El aire en su interior es pesado, denso, una amalgama de olores que luchan por contar su propia historia. El incienso rancio de miles de misas olvidadas, el moho que devora la madera de los confesionarios, y bajo todo ello, un efluvio persistente, casi imperceptible, a óxido y a tierra removida. Caminar por sus pasillos es como adentrarse en la garganta de un gigante muerto, donde el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia palpable de todos los gritos que nunca pudieron escapar. Cada paso levanta nubes de polvo que parecen fantasmas danzantes, y el crujido de las baldosas sueltas bajo los pies suena como el quebrar de huesos viejos. Las sombras se alargan y se retuercen en las esquinas, moviéndose con una vida propia que desafía la lógica de la luz, como si fueran los últimos vestigios de las almas que allí quedaron atrapadas, condenadas a repetir un ciclo de silencio y terror. Este laberinto de decadencia y santidad profanada se convirtió en la obsesión del doctor Mateo Ibáñez, un historiador de lo heterodoxo, un hombre cuya fe no residía en Dios, sino en la tinta seca de los documentos olvidados. Ibáñez no buscaba fantasmas, sino las huellas que el horror deja sobre el papel, un registro borroso, una carta sin respuesta, una nota a pie de página que contradice la historia oficial. Su investigación sobre las purgas clericales del siglo XIX lo llevó a una mención casi anecdótica: la clausura súbita y hermética del monasterio de las almas afligidas. Lo que le llamó la atención no fue el cierre en sí, sino el método. Fue una amputación, un acto de censura tan absoluto, que todos los registros del monasterio y su orfanato anexo fueron declarados perdidos, quemados en un incendio accidental, o simplemente sellados bajo un secreto diocesano que ni siquiera el paso de más de un siglo había logrado erosionar. Para un hombre como él, acostumbrado a desentrañar verdades en la caligrafía desvaída de los muertos, aquel vacío documental era un grito en sí mismo, un abismo cuidadosamente construido para ocultar algo monstruoso. Su estudio, un santuario de orden y lógica lleno de libros encuadernados y mapas antiguos, se convirtió en el cuartel general de una guerra contra el olvido. Para Ibáñez, un archivo sellado es un grito encapsulado. El silencio administrativo de la diócesis de Burgos era más elocuente que cualquier crónica. ¿Qué podía ser tan terrible como para justificar la aniquilación de la memoria de toda una congregación y de cientos de niños huérfanos? No se trataba de un simple escándalo de malversación o de una falta a los votos de castidad.
Esos eran pecados mundanos, fácilmente archivados y olvidados. Esto era diferente. Esto apestaba a una herejía fundamental, a una corrupción tan profunda que amenazaba los mismos cimientos de la fe que pretendía representar. La curiosidad académica de Ibáñez se transformó rápidamente en una necesidad visceral de desenterrar la verdad, de dar voz a un silencio que se había vuelto ensordecedor con el paso de las décadas, sin saber que al hacerlo, estaba a punto de profanar una tumba que había sido sellada por una muy buena razón. Sentía el peso de esas vidas borradas como una presencia física en su despacho, una legión de fantasmas de papel que le exigían justicia desde el otro lado del tiempo, instándole a seguir cavando, a pesar de las advertencias tácitas y la hostilidad velada de quienes preferían que el pasado siguiera muerto y enterrado. Esta no es solo la historia de un monasterio en ruinas, o de una leyenda local macabra. Es la crónica de una investigación que se adentra en el corazón de una oscuridad que se vistió con los ropajes de la santidad. Es la exhumación de un crimen tan perfecto que sus víctimas fueron borradas no solo de la vida sino de la propia historia. Un crimen perpetrado no por un monstruo convencional, sino por un hombre convencido de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Un hombre que encontró la salvación en el fondo de un cáliz lleno de la sangre de los inocentes. La verdad que se esconde bajo las piedras del monasterio de las almas afligidas, es una que desafía la fe, la razón, y la propia concepción del mal, demostrando que a veces, el infierno no es un lugar de fuego y azufre, sino una capilla fría donde se reza con devoción mientras se comete la más impensable de las atrocidades. La historia que están a punto de oír, fue enterrada durante décadas, y hay quienes prefieren que continúe así. Inscríbanse ahora. Si no lo hacen, quedarán entre los que ignoraron el aviso cuando éste llame a su puerta. El primer hilo del que tirar, no apareció en un archivo polvoriento, sino tras el muro de una pequeña parroquia rural a varios kilómetros del monasterio, durante unas obras de restauración. Oculta en un nicho tras el retablo, los albañiles encontraron una caja de madera de nogal, sellada con cera episcopal. El hallazgo fue una interrupción profana en la monotonía de su labor. El sonido sordo del pico contra la madera hueca fue el primer indicio de que tras la cal y el ladrillo se escondía algo más que el paso del tiempo. La caja, al ser extraída, desprendía un olor a madera antigua y a algo más, a un encierro casi sagrado. No era grande pero pesaba, como si contuviera no solo objetos, sino la densidad de un secreto guardado con celo. La cera del sello, de un color burdeos oscurecido por las décadas, se había agrietado en una telaraña fina, y al romperla el sonido fue seco y definitivo, como el de un hueso que se parte. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido que alguna vez fue púrpura, junto a unas reliquias de santos menores y medallas de latón carcomidas por el óxido, yacía el origen de toda esta crónica. Un pequeño diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y quebradizas, manchadas por la humedad y el miedo. Aquel diario, entregado por el párroco local al archivo diocesano y rescatado de la indiferencia burocrática por la insistencia del doctor Ibáñez, pertenecía a un tal padre Julián, un sacerdote joven que, según las primeras entradas, había sido asignado al monasterio de las almas afligidas en la primavera de 1862. Su caligrafía, inicialmente clara y llena de un fervor piadoso casi caligráfico, se iba crispando página tras página, volviéndose un garabato febril casi ilegible, como si la mano que escribía estuviera temblando de frío, o de un pavor inenarrable. Ibáñez, al sostenerlo por primera vez, sintió que no sostenía un simple libro, sino el último vestigio de un alma en plena desintegración. Las primeras páginas olían a cera de vela y a optimismo, a la esperanza de un hombre joven que creía haber encontrado su vocación en el lugar más santo de la tierra. Pero a medida que avanzaba en su lectura, ese aroma se iba corrompiendo, mezclándose con una peste imaginaria a incienso rancio y a miedo coagulado. La tinta, en las últimas hojas, parecía haber sido diluida no con agua, sino con el sudor frío de una agonía. Las primeras páginas del diario del padre Julián describen al abad Elías de Valdivieso, con una admiración que roza la idolatría. Lo pinta como un hombre santo, un visionario cuya fe era tan magnética, que era capaz de provocar éxtasis colectivos durante sus sermones. Habla de la obra caritativa del orfanato como un milagro en una tierra asolada por la pobreza, un refugio donde los niños desamparados encontraban no solo pan y un techo, sino también la promesa de la gracia divina. Describe la vida monástica con una rutina tranquilizadora,
marcada por el canto de los salmos al amanecer y el olor a cera de abeja que impregnaba los claustros de piedra. Julián anota con detalle el brillo casi fanático en los ojos de los feligreses cuando el abad Elías alzaba la hostia, la forma en que su voz, profunda y resonante, parecía hacer vibrar los mismos cimientos de la capilla. Era, en sus propias palabras, un gigante de la fe en una era de hombres menguantes. Un faro cuya luz prometía guiar a todos hacia la salvación, sin sospechar que aquella luz proyectaba las sombras más profundas y aterradoras que jamás conocería. Sin embargo, a medida que avanza la primavera y las flores silvestres comienzan a salpicar de color las resecas colinas castellanas, empiezan a aparecer las primeras grietas en esa fachada de santidad. Anotaciones crípticas sobre el silencio de los novicios, que Julián describe no como una paz devota sino como una quietud forzada casi antinatural, como si sus voces hubieran sido extirpadas. Habla de niños que parecen demasiado pálidos, casi traslúcidos, con una mirada vacía que no se corresponde con su edad, como muñecos de porcelana a los que se les hubiera agotado la cuerda. Describe una extraña reticencia de los monjes más antiguos a hablar del orfanato, cambiando de tema con una rapidez sospechosa, o santiguándose furtivamente cuando creían que nadie los veía. El joven sacerdote empieza a sentir una disonancia perturbadora entre la reputación del monasterio y la atmósfera opresiva que se respira en sus corredores. Un frío que no tiene que ver con la temperatura de la piedra, sino con algo que emana de las propias almas que lo habitan. El tono del diario se quiebra definitivamente en una entrada de mayo de 1862, escrita a la luz temblorosa de una vela en mitad de la noche. El padre Julián describe haber sido despertado por un sonido que confunde inicialmente con el canto de los maitines, los salmos nocturnos. Pero al escuchar con más atención, con el corazón encogido en el pecho, se da cuenta de que no es un canto, sino un llanto. Un llanto infantil, apagado y rítmico, que parece emanar de las profundidades de la capilla principal, de algún lugar bajo el altar mayor. No era el llanto agudo de un solo niño, sino un coro bajo, monótono y desolado, un quejido colectivo que se filtraba a través de la piedra como el agua a través de una grieta. Anota con una pluma temblorosa que el sonido era tan desolador, tan lleno de una pena antigua y sin consuelo, que le heló la sangre en las venas, y le hizo cuestionar por primera vez la naturaleza de la santidad que creía haber encontrado en aquel lugar. A la mañana siguiente, pálido y con los ojos hundidos por la falta de sueño, Julián se atrevió a preguntar a uno de los monjes más ancianos, Fray Anselmo, un hombre cuya piel parecía un pergamino arrugado por el peso de los años y los secretos. Al mencionar el llanto nocturno, la reacción del viejo monje fue inmediata y aterradora. No mostró sorpresa, ni negó haberlo oído, simplemente bajó la mirada, sus labios temblaron en una oración inaudible y, tras santiguarse con una mano que parecía una garra de madera, susurró con una voz apenas audible: «Son los elegidos, Padre», entonando sus laudes al Señor. Su devoción es tan grande que ni en sueños descansan de alabarle. La respuesta, en lugar de calmar la creciente inquietud de Julián, sembró en su alma una semilla de terror puro. Laudes. Alabanzas. Aquel sonido no tenía nada de divino, era la expresión más cruda de la miseria, el eco de un sufrimiento que se negaba a ser silenciado por los muros de la fe. Las siguientes entradas del diario son un descenso en espiral hacia la paranoia y el horror. Julián comienza a observar, a escuchar, a conectar los puntos de una conspiración blasfema que se desarrolla ante sus ojos. Anota que los niños más pálidos, aquellos de mirada ausente, son siempre los que desaparecen. Un día están jugando en el patio del orfanato, y al siguiente, se anuncia que han sido consagrados, y enviados a una misión lejana. Nadie hace preguntas. Nadie llora su ausencia, simplemente se borran, y el silencio que dejan atrás es más pesado que cualquier lápida. El joven sacerdote empieza a sufrir de insomnio, pasando las noches en vela, pegado a la puerta de su celda, escuchando el llanto rítmico, que se ha convertido en la banda sonora de su incipiente locura, convencido de que no son alabanzas, sino la letanía de un suplicio interminable. Es entonces cuando aparece por primera vez la frase que se repetirá como un mantra desesperado en las páginas finales: una herejía en el cáliz. Julián, atormentado por las dudas, empieza a espiar al abad Elías. Una noche, lo ve salir de las bodegas subterráneas, a las que ningún otro monje tenía acceso, justo antes de la misa dominical. Describe la figura del abad, imponente en la penumbra,
con las manos manchadas de un rojo que, a la luz de las antorchas, no parecía el del vino de consagrar. Era un rojo más oscuro, más denso, y el abad se lo limpiaba en un paño de lino con una calma metódica y aterradora. Juliana nota que el aire que emanaba de la bodega no olía a uva fermentada, sino a hierro, a un olor metálico y dulce que le revolvió el estómago, y le trajo a la mente la imagen de un matadero. La santidad del abad Elías comenzaba a resquebrajarse, revelando una oscuridad que el joven sacerdote no podía ni empezar a comprender. La confirmación de sus peores temores llegó durante la comunión del domingo siguiente. Con el corazón martillándole en la garganta, Julián se acercó al altar para recibir el sacramento de manos del propio abad. Al beber del cáliz de plata, un sabor extraño, desconocido y repugnante, invadió su boca. No era el sabor ácido y familiar del vino de la región. Era denso, casi tibio, con un regusto metálico inconfundible que le provocó una náusea violenta y una oleada de frío que le recorrió la espalda. Durante un instante, tuvo una visión febril. El rostro pálido de uno de los niños desaparecidos, con los ojos abiertos y vacíos, flotando en el líquido rojo del cáliz. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no vomitar allí mismo, sobre las baldosas sagradas del presbiterio. El vino de la comunión, el símbolo de la sangre de Cristo, había sido profanado con algo real, algo terrenal, algo arrancado de la vida de los más inocentes. Las últimas páginas del diario son un torrente de pánico. Un grito escrito con trazos casi salvajes, la tinta corrida en algunos puntos por lo que Ibáñez supuso que eran lágrimas. Julián ya no duda, ya no sospecha. Afirma con una certeza que hiela el alma. Dios, perdóname por lo que mis ojos han visto y mi boca ha probado. No es vino, es sangre. La sangre de los niños. El llanto perpetuo de los elegidos. No es una oración, es su agonía mientras les arrebatan la vida en las criptas. El abad es un monstruo vestido de santo, y todos aquí son sus cómplices o sus víctimas silenciosas. Debo huir antes de que mi alma también sea consagrada en su altar de abominaciones. Después de esa página, el diario queda en blanco. No hay registro de lo que le sucedió al padre Julián. No hay una nota sobre su traslado, ni un acta de defunción. Simplemente, como los niños del orfanato, se desvaneció de la historia, dejando tras de sí solo ese pequeño libro de cuero como testimonio de un horror que la Iglesia había conseguido enterrar durante más de un siglo. Para el doctor Ibáñez, aquel diario no era solo una prueba, era un mapa de un territorio maldito, la voz de un testigo que le hablaba desde la tumba. La investigación académica se había convertido en una obligación personal, casi en una cruzada. Con la narración febril de Julián como guía, se sumergió en los archivos diocesanos, esta vez con una pregunta precisa y terrible en mente. Ya no buscaba un simple escándalo de corrupción o una falta a los votos. Buscaba la evidencia documental de un sacrificio humano sistemático, de un asesinato ritual perpetrado bajo el velo de la más alta piedad. Comenzó por los registros de bautismo del orfanato, enormes libros encuadernados en piel de becerro, donde los nombres de cientos de niños habían sido inscritos con una caligrafía impecable por los monjes. Cada nombre era una vida, una historia, una esperanza depositada en las manos del abad Elías. Al principio, todo parecía en orden. Nombre, fecha de nacimiento, procedencia, a menudo anotada con una simple frase como, dejado a las puertas, o hijo de viuda sin recursos. Era el triste catálogo de la miseria del siglo XIX. Pero al cotejar esos nombres con los registros de salida, adopciones, traslados a otros seminarios, defunciones, empezó a emerger un patrón escalofriante, una anomalía estadística que se convertía en una certeza macabra. Ciertos niños, siempre varones, siempre de entre 7 y 10 años, y siempre descritos en las notas marginales con adjetivos como de salud robusta, espíritu pío o semblante angelical, simplemente dejaban de tener historial. Sus nombres aparecían en el libro de bautismos, y luego se esfumaban de cualquier otro documento. No había acta de defunción, ni registro de adopción, ni nota de traslado. Eran páginas en blanco, vacíos burocráticos que representaban vidas borradas con una eficiencia aterradora. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios, y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos, las señales existen mucho antes de que el peligro llame a la puerta.
El siguiente paso en la investigación de Ibáñez lo llevó a los libros de cuentas del monasterio, un lugar donde la fe se traduce inevitablemente en cifras y transacciones, donde el espíritu se ve anclado a la prosaica realidad de los gastos y los ingresos. Acostumbrado a encontrar registros de compra de vino para la misa, incienso, cera para las velas o materiales para la reparación del tejado, se encontró con una contabilidad que parecía más la de un hospital de campaña o un laboratorio de alquimia que la de una casa de Dios. Las páginas, llenas de la caligrafía apretada y metódica del ecónomo del monasterio, revelaban una historia paralela, una que contradecía violentamente la narrativa de piedad y austeridad. La verdad, como tantas veces, no estaba en los sermones, sino en las facturas. Entre las compras de harina y aceite, destacaban facturas recurrentes de una botica de Burgos por cantidades ingentes de láudano, un potente sedante a base de opio, mucho más de lo que sería necesario para una pequeña enfermería monacal. Junto a ello, registros de la compra de instrumental médico que no tenía ninguna cabida lógica en un monasterio, jeringuillas de latón del modelo más reciente para la época, finos bisturís de acero quirúrgico, pinzas hemostáticas y, sobre todo, una partida que se repetía mes tras mes con una regularidad alarmante. Metros y metros de vendajes de lino de la mejor calidad. ¿Para qué necesitaba una congregación de monjes contemplativos y un orfanato de niños supuestamente sanos tal arsenal farmacológico y quirúrgico? La respuesta parecía susurrarse desde las páginas del diario del padre Julián, una respuesta tan monstruosa que la mente de Ibáñez, entrenada en la lógica y la razón, se resistía a aceptarla por completo. La evidencia más desoladora, la que transformó la investigación en un duelo personal para el historiador, provino de un legajo de correspondencia olvidado, mal archivado en una caja etiquetada como «asuntos varios sin importancia». Eran cartas de familias, en su mayoría humildes campesinos y artesanos, que habían entregado a sus hijos al orfanato, con el corazón roto pero con la esperanza de que tuvieran una vida mejor, una educación y un plato de comida caliente. Las primeras cartas, escritas con una caligrafía torpe y llenas de faltas de ortografía, estaban empapadas de una gratitud casi servil hacia el abad Elías, al que llamaban Santo y Salvador. Agradecían a Dios por haber puesto en su camino a un hombre tan piadoso que se hiciera cargo de las bocas que ellos no podían alimentar. Pero con el paso de los meses, y luego de los años, el tono de las cartas cambiaba de forma dramática. La gratitud dejaba paso a una creciente ansiedad, a una confusión teñida de miedo. Los padres empezaban a preguntar por qué no recibían noticias de sus hijos, por qué las cartas que ellos enviaban nunca eran respondidas por los niños. Suplicaban que se les permitiera visitarlos aunque solo fuera una vez al año, para ver con sus propios ojos que estaban bien. «Solo quiero saber si todavía recuerda mi rostro», escribía una madre en una caligrafía temblorosa, «o si su nueva vida santa ya ha borrado el recuerdo de la que le dio el ser». Eran misivas cargadas de una angustia sorda, la de aquellos a los que se les niega el derecho más básico, saber si su hijo sigue vivo. Las respuestas a estas cartas, cuando las había, eran obras maestras de la crueldad piadosa, todas ellas escritas personalmente por el abad Elías con una caligrafía elegante y fluida, que contrastaba brutalmente con el contenido de sus mentiras. Hablaba de que el niño en cuestión había sido elegido para una misión especial del Señor en tierras lejanas, un lugar tan remoto, que la correspondencia era imposible. En otros casos, afirmaba que el muchacho había mostrado una vocación tan profunda y pura, que había sido enviado a un seminario secreto en el extranjero, inaccesible para los laicos. La mentira más recurrente, y quizás la más perversa, era que su devoción era tan grande que había decidido tomar votos de silencio y reclusión perpetua, consagrando su vida entera a la oración y renunciando a todo contacto con el mundo exterior, incluida su propia familia. Estas explicaciones, envueltas en un lenguaje tan sagrado y elevado, silenciaban cualquier réplica. ¿Cómo podía un campesino analfabeto cuestionar los designios de Dios, interpretados por un hombre tan santo como el abad Elías? Las mentiras del abad no solo ocultaban el crimen, sino que manipulaban la fe de los padres, convirtiendo su angustia en una mezcla retorcida de orgullo por tener un hijo santo, y una pena sorda y permanente por una pérdida que no se atrevían a nombrar. Ibáñez, al leer esta correspondencia, sintió una rabia fría y profunda. No estaba ante los actos de un loco, sino ante la obra de un manipulador brillante, un depredador que usaba la fe como arma y como escudo. Cada carta era una pequeña tragedia.
un eco del dolor de unos padres que murieron sin saber que la misión divina de sus hijos había terminado en un altar de piedra en las criptas de un monasterio. Cada documento era una palada de tierra sobre un ataúd invisible. El doctor Ibáñez se sentía como un arqueólogo exhumando no un cadáver, sino un crimen perfecto, un crimen protegido por el aura de la santidad y el poder incuestionable de la Iglesia. El abad Elías de Valdivieso no era simplemente un fanático religioso. Era un arquitecto de la mentira, un hombre que había construido una fortaleza de piedad para ocultar un matadero. La imagen pública del santo varón, el salvador de huérfanos aclamado por toda la comarca, se desmoronaba con cada página que pasaba, revelando el rostro de un monstruo de una sofisticación aterradora. Un monstruo que no mataba con la espada sino con la pluma, borrando existencias, reescribiendo destinos y consagrando el horror con tinta y papel bendecido por la misma institución que debía proteger a los inocentes. La ausencia de los cuerpos era casi más terrible que su presencia. Hablaba de un sistema, de un método calculado y repetido para hacer desaparecer a los niños sin dejar el más mínimo rastro físico, solo el eco de su ausencia en los archivos y el dolor silencioso de sus familias. La meticulosidad del abad era la de un carnicero y un burócrata a la vez. No solo les arrebataba la vida, sino también su lugar en la historia, su memoria, reduciéndolos a un espacio en blanco en un libro de registros. Ibáñez comprendió entonces que el verdadero horror del monasterio de las almas afligidas no era solo el acto del sacrificio, sino la fría y sistemática aniquilación de la identidad de sus víctimas. Estaba desenterrando no solo un asesinato en masa, sino un memoricidio, el asesinato deliberado de la memoria misma. El cerco de la evidencia documental se estrechaba alrededor de la figura del abad Elías, pero la prueba definitiva, la confesión del propio diablo, seguía oculta. Ibáñez sabía que para entender la lógica de esa locura, para comprender cómo un hombre pudo justificar ante sí mismo y ante Dios tales atrocidades, necesitaba encontrar la voz íntima del abad. No su voz pública, la de los sermones y las cartas de condolencia fraudulentas, sino el reflejo de sus verdaderas creencias, el evangelio privado que guiaba sus actos. Tras semanas de peticiones denegadas, y de enfrentarse a un muro de silencio burocrático por parte de la diócesis, que insistía en que los archivos personales del abad se habían perdido en un incendio, la suerte, o quizás la conciencia culpable de alguien dentro de la Iglesia, intervino. Una fuente anónima dentro del archivo episcopal, un archivero anciano a punto de jubilarse, atormentado por el peso de un secreto que había guardado durante décadas, le filtró el acceso a una sección restringida, una cripta de papel, en los sótanos del Palacio Episcopal, un lugar conocido entre los pocos que sabían de su existencia como el Purgatorio, donde se almacenaban los documentos demasiado comprometedores para ser destruidos, pero demasiado peligrosos para ser catalogados oficialmente. Y allí, en una caja de plomo sellada para proteger su contenido de la humedad y de las miradas curiosas, lo encontró. El misal personal del abad Elías de Valdivieso, el libro que usaba cada día para celebrar la misa. El libro que contenía, en sus márgenes, la teología de un monstruo. Sostener aquel misal fue, para Ibáñez, como tocar el corazón mismo del mal. Era un objeto imponente, un libro pesado, encuadernado en cuero negro de una calidad exquisita, con los bordes de las páginas tintados en oro que aún brillaban débilmente en la penumbra del sótano. Desprendía un olor a incienso, a cera y a algo más, a la sequedad del papel antiguo que ha absorbido demasiados secretos, demasiadas oraciones impías. Al abrirlo, el historiador notó que las páginas correspondientes a la liturgia eucarística estaban desgastadas por el uso constante, casi transparentes por el roce de un pulgar devoto que las había pasado una y otra vez. Era el libro de un hombre de fe inquebrantable, pero lo que lo dejó sin aliento y le provocó un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. No fueron los textos impresos en latín, sino las anotaciones manuscritas que llenaban cada espacio en blanco de los márgenes. Con una caligrafía pequeña, precisa y elegante, casi como la de un miniaturista medieval, el abad Elías había desarrollado, a lo largo de los años, toda una teología personal. Una doctrina tan retorcida, tan blasfema, que hacía que las peores sospechas de Ibáñez parecieran un juego de niños. No eran las divagaciones de un loco, sino un tratado teológico coherente y sistemático, lleno de citas bíblicas sacadas de contexto y de referencias a textos apócrifos. Era la justificación teológica de una atrocidad, el evangelio de un carnicero escrito en los márgenes del libro más sagrado de la cristiandad.
Era la prueba irrefutable de que el abad Elías no había actuado por un impulso de locura, sino siguiendo un plan divino que solo él creía haber recibido. La investigación había terminado. Ahora comenzaba el descenso al abismo de la mente de un santo asesino. En esas notas, el abad Elías exponía su revelación. La sangre de Cristo, representada simbólicamente en el vino, había perdido su poder redentor a lo largo de los siglos. La fe de los hombres, según su evangelio profano, se había debilitado, se había vuelto una costumbre vacía, y el sacramento de la Eucaristía se había convertido en un ritual hueco, un gesto sin sustancia. Para restaurar la comunión directa y real con Dios, para purgar los pecados de su congregación, y en su delirio mesiánico, del mundo entero, era necesaria una transubstanciación real. Ya no bastaba con el símbolo del cordero, se necesitaba el sacrificio literal de un cordero. Y la única sustancia en la tierra lo suficientemente pura para mezclarse con la divinidad, para revitalizar el pacto de sangre original, era la sangre de un inocente. La sangre de un niño sin pecado, ofrecida en un sacrificio que él consideraba voluntario, aunque esa voluntad fuera inducida por la obediencia ciega y la fe incondicional que él mismo les inculcaba, con una paciencia de depredador. El horror no residía únicamente en la monstruosidad de la idea, sino en la meticulosidad casi científica con la que la describía en los márgenes del misal. El abad Elías había convertido el asesinato ritual en una liturgia sagrada, con sus propios cánones y rúbricas. Detallaba con una caligrafía serena el proceso de selección de los consagrados, o receptáculos puros como los llamaba, siempre los niños más sanos, los más dóciles, aquellos cuyas almas, según su pervertida teología, brillaban con una luz más pura y por tanto, eran más aptos para la donación. Describía el período de preparación, que consistía en varias semanas de ayuno, oración intensiva y aislamiento, un lavado de cerebro espiritual diseñado para que el niño creyera que estaba siendo elevado a un honor supremo, que su sacrificio era un privilegio que lo convertiría en un ángel instantáneo, en un mártir cuya sangre lavaría los pecados de la humanidad. Era la construcción de una mentira tan perfecta que la víctima caminaba hacia su propio matadero convencida de que se dirigía al paraíso. Con una precisión clínica que helaba la sangre y convertía el estómago en un nudo de hielo, describía el ritual en sí, que tenía lugar en las criptas secretas bajo el altar mayor, lejos de cualquier mirada que no fuera la de sus monjes más leales y corrompidos. No lo llamaba asesinato ni sacrificio, sino la donación eucarística, el acto final de amor para la salvación de todos. El misal detallaba el uso del láudano, administrado en una infusión de hierbas dulces, no como un acto de piedad para mitigar el dolor, sino para calmar el recipiente y evitar que el miedo terrenal contamine la pureza de la ofrenda. Hablaba de la necesidad de mantener al niño en un estado de duermevela serena, para que su tránsito de la vida a la sustancia sagrada fuera pacífico, una transición que él mismo supervisaba con la devoción de un sacerdote y la frialdad de un cirujano, convencido de que estaba oficiando el sacramento más importante de la historia desde la última cena. La descripción del procedimiento era insoportable en su detalle. El abad había diseñado una mesa de piedra especial, con canaletas para recoger el flujo vital. Hablaba del instrumental, bisturís finos y afilados, para realizar incisiones precisas, que permitieran una sangría lenta y controlada, extrayendo la sangre fresca e inocente, que luego era cuidadosamente recogida en un cáliz de plata consagrado específicamente para este propósito. Esa sangre, aún caliente, aún vibrante con el último eco de una vida robada, era la que se mezclaba con el vino de consagrar momentos antes de la Eucaristía dominical. El abad Elías no se veía a sí mismo como un asesino. En las páginas de su misal, se revelaba como un sumo sacerdote, el único lo suficientemente valiente y devoto para realizar el sacrificio que, según él, Dios demandaba en secreto en una época de decadencia espiritual. Estaba absolutamente convencido de que cada gota de sangre derramada era una oración líquida, y cada niño desaparecido, un mártir silencioso que garantizaba la salvación de su rebaño. El misal era por tanto la confesión, el manual de instrucciones y la justificación teológica de un sistema de horror industrializado, bajo una apariencia de piedad sublime. El doctor Ibáñez sintió un vértigo físico al leerlo, la sensación de estar asomándose a un abismo tan profundo que amenazaba con devorar su propia cordura. La verdad era infinitamente peor que la leyenda popular. El folclore hablaba de niños que se convertían en ángeles y ascendían al cielo. La realidad era que se convertían en un ingrediente.
Su esencia no ascendía a ninguna parte, se disolvía en el vino, era consumida por una congregación de fieles que sin saberlo, participaban cada domingo en un acto de canibalismo sacramental. Cada feligrés que acudía a las misas de la Bacelías para experimentar el famoso éxtasis de su fe, estaba, literalmente, bebiendo la sangre de los niños desaparecidos, comulgando con una monstruosidad que creían que era la divinidad. La náusea que sintió el padre Julián no fue una reacción física, fue una revelación espiritual. El descubrimiento del misal transformó la investigación de Ibáñez de una obsesión académica en una obligación moral ineludible. La historia ya no podía permanecer encerrada en los archivos prohibidos del purgatorio diocesano. Las víctimas, esos niños sin nombre cuyos registros habían sido borrados con la misma frialdad con la que se les había arrebatado la vida, merecían que su verdad fuera contada, que su llanto silenciado finalmente resonara. Pero para que el mundo lo creyera, para que no fuera desestimado como la fantasía macabra de un historiador obsesivo o una calumnia anticlerical, necesitaba algo más que documentos, por muy explícitos que fueran. Necesitaba la prueba física, necesitaba encontrar el escenario del crimen, la cripta que el abad Elías describía con tanto detalle en su misal profano. Tenía que ir al monasterio de las almas afligidas, no como un académico que visita unas ruinas, sino como el testigo tardío de un crimen que llevaba más de un siglo esperando a ser descubierto. El viaje hacia las ruinas se sintió como un descenso a los infiernos. A medida que su vehículo se alejaba de la civilización y se adentraba en las carreteras secundarias que serpenteaban por las colinas de Burgos, el cielo de Castilla, antes de un azul implacable y luminoso, se cubrió de nubes grises y pesadas, como si el propio firmamento quisiera ocultar el sol ante la inminencia de la revelación que estaba a punto de producirse. Una tormenta se estaba gestando en el horizonte, y el viento, que antes susurraba entre los robles y las encinas, ahora gemía con una furia creciente, arrastrando consigo el olor a tierra mojada, a ozono y a una pena antigua. Ibáñez sentía que la atmósfera no era solo un fenómeno meteorológico, sino un eco del horror que impregnaba aquel paisaje, como si la naturaleza misma se estuviera preparando para exhumar su secreto más oscuro. Llegó a las puertas del monasterio al atardecer, justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, oscuras y gruesas como la sangre sobre el parabrisas polvoriento. La silueta del edificio se recortaba contra el cielo violáceo, no como una ruina romántica, sino como una bestia dormida y malévola, una osamenta gigantesca varada en la cima de la colina. El sonido de los truenos retumbaba en la distancia, cada vez más cerca, como el latido de un corazón monstruoso que despertaba de un largo letargo. Aparcó el coche y avanzó a pie por el camino embarrado, sintiendo el peso de la historia y la opresión de la tormenta sobre sus hombros. La fachada de piedra caliza, erosionada por un siglo de abandono, parecía observarlo con sus cuencas vacías, las ventanas rotas que eran como los ojos de un cráneo. El aire era denso, cargado de electricidad y de algo más, una quietud expectante, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Caminar por la nave principal de la iglesia abandonada, con el estruendo de los truenos resonando en la bóveda rota como si fueran los martillazos de un dios enfurecido, fue como entrar en el corazón mismo de la historia que había leído. La luz de su potente linterna cortaba la oscuridad, revelando un caos de bancos de madera destrozados, cubiertos de una capa de moho aterciopelado, estatuas de santos decapitadas por el tiempo y el abandono, con sus rostros de yeso mirando al suelo con una expresión de resignación eterna, y un altar de mármol que, a pesar de estar cubierto de polvo y excrementos de pájaros, todavía conservaba una presencia imponente y siniestra. La lluvia se colaba a raudales por los agujeros del techo, creando pequeños arroyos que corrían por el suelo de baldosas, como si la iglesia estuviera llorando lágrimas sucias. El olor a incienso rancio se mezclaba ahora con el de la tierra mojada, creando una fragancia de tumba recién abierta. Siguiendo las indicaciones crípticas del misal del abad, Ibáñez comenzó a examinar la base del altar mayor. Las anotaciones hablaban de la tercera losa desde el sagrario, bajo el signo del cordero inmolado. Allí, casi borrada por el roce de incontables genuflexiones, y por el paso del tiempo, oculta bajo una capa de suciedad petrificada, encontró una pequeña talla de un cordero, con una herida en el costado. Era el signo. Con el corazón latiéndole con una fuerza desbocada, presionó sobre la talla con todas sus fuerzas, esperando oír el chasquido de un mecanismo. No ocurrió nada. La losa permaneció inmóvil, sellada por un siglo de silencio y óxido.
La frustración y una repentina oleada de duda lo invadieron. ¿Y si todo había sido una locura? ¿Y si la cripta solo existía en la mente delirante del abad? Empapado por la lluvia que ahora caía a raudales sobre él, frustrado y al borde de la desesperación, Ibáñez golpeó la losa con el puño cerrado, un gesto de rabia impotente contra la piedra y el silencio. Y entonces, en la pausa entre dos truenos, oyó un sonido que no era el de la tormenta. Un chasquido sordo, metálico, el quejido de un mecanismo oxidado que se rendía tras un siglo de inactividad forzada. La losa de piedra, con una lentitud agónica, como si se resistiera a revelar su secreto, comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando un rectángulo de oscuridad absoluta, una negrura tan densa que parecía absorber la luz de su linterna. De la abertura emanó una ráfaga de aire helado y viciado. Un aliento fétido que olía a tierra confinada, a humedad estancada y a algo más. Un olor metálico y dulzón a descomposición antigua que se le pegó a la garganta. Era el olor de la cripta. El olor de la tumba que había estado esperando ser abierta. Armado solo con su linterna y el peso de la verdad que cargaba, Ibáñez descendió por una escalera de caracol de piedra, cuyos escalones estaban resbaladizos por una capa de moho verdoso y viscoso. Cada paso hacia abajo era un paso hacia el epicentro del horror. Un viaje al corazón de las tinieblas que el abad Elías había creado. El aire se volvía más denso, más frío, y el sonido de la tormenta en el exterior se fue atenuando hasta convertirse en un murmullo lejano, reemplazado por el goteo constante del agua filtrándose por las paredes y el eco amplificado de su propia respiración agitada. La escalera parecía no tener fin, una espiral que lo arrastraba hacia las entrañas de la tierra, hacia un lugar que nunca debió haber existido, un infierno personal tallado bajo la casa de Dios. La escalera terminaba abruptamente en una sala abovedada no muy grande, tallada en la roca viva bajo los cimientos de la iglesia. Lo que vio allí, bañado por el haz tembloroso de su linterna, fue la materialización de la pesadilla que había leído en las páginas del misal. No había lugar para la interpretación, no había espacio para la duda, la verdad estaba allí, sólida, fría e irrefutable. La cripta no era una bodega, no era un osario. Era una sala de sacrificios, un matadero litúrgico diseñado con una eficiencia diabólica. El aire era casi irrespirable, una mezcla de humedad y el persistente olor a óxido que ahora identificaba sin lugar a dudas como el olor de la sangre vieja, impregnada en la propia piedra. A lo largo de las paredes de la cripta, excavados en la roca, había una docena de pequeños nichos, cada uno del tamaño justo para albergar el cuerpo de un niño. Estaban vacíos, sus bocas oscuras abiertas en un grito silencioso. No eran tumbas de honor, sino simples espacios de almacenamiento, lugares donde los recipientes esperaban su turno o donde sus cuerpos vacíos eran depositados antes de desaparecer para siempre. En el centro de la sala, dominándolo todo, se encontraba la prueba definitiva, una gran mesa de piedra, similar a un altar, pero con una diferencia espantosa. Su superficie, pulida en algún momento hasta alcanzar un brillo que ahora estaba opacado por el tiempo, estaba surcada por una serie de canaletas finamente talladas, que convergían en un único punto de desagüe en el borde, directamente sobre el lugar donde debía colocarse el cáliz de plata. Ibáñez se acercó a la mesa de piedra, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. El corazón le martillaba en el pecho con una violencia que le dolía. Pasó los dedos por una de las canaletas, y sintió el frío glacial de la piedra y una textura ligeramente rugosa, porosa. La piedra, de un color gris pálido natural, estaba cubierta de manchas oscuras, de un color óxido profundo, casi negro, que se habían filtrado en su porosidad a lo largo de los años, creando un mapa abstracto de un dolor inimaginable. Eran manchas que ningún agua, ningún tiempo, ninguna oración habían podido borrar. Eran las cicatrices indelebles de la sangre de docenas de niños. La sangre que había sido bebida en el piso de arriba en nombre de la salvación. No había cuerpos, no había huesos, solo ese altar de sacrificios y esos nichos vacíos. El abad Elías había sido tan meticuloso en su locura que incluso se había deshecho de los restos físicos de sus víctimas, probablemente en una fosa común sin marcar en algún lugar de los vastos terrenos del monasterio, o quizás en un horno. Pero había dejado atrás el instrumento de su herejía, la prueba irrefutable de su crimen. En ese momento, la historia dejó de ser un conjunto de papeles y teorías para el doctor Ibáñez. Se convirtió en un mausoleo.
El llanto que el padre Julián había escuchado más de un siglo atrás no era una alucinación. Eran los ecos de lo que había sucedido en esta misma sala, el sonido de las almas infantiles siendo consagradas en el altar del infierno. De pie en el centro de la cripta con el haz de la linterna temblando en su mano, Ibáñez sintió el peso aplastante de la verdad. El silencio del lugar era más elocuente que cualquier grito. Era un silencio lleno de ausencias, preñado con la memoria del terror y el dolor. El mal que se había perpetrado allí, no se había desvanecido con el tiempo. Se había solidificado, se había convertido en parte de la piedra, del aire, del frío que calaba los huesos. No había fantasmas, no había espectros. El horror no necesitaba de lo sobrenatural. Estaba allí, en la evidencia física de una crueldad sistemática y devota. Ibáñez ya no era un historiador. Era el único testigo de un genocidio olvidado. El único que podía dar voz a aquellos niños cuyo único legado era una mancha oscura en una mesa de piedra. El descubrimiento de la cripta no fue el final de la investigación, sino el principio de una nueva carga. Ibáñez comprendió que había desenterrado algo que muchos preferirían que siguiera oculto para siempre. La verdad del monasterio de las almas afligidas no era solo una aberración histórica, era una acusación directa a la ceguera, la complicidad y el poder de una institución para enterrar sus propios monstruos. Al salir de la cripta y subir de nuevo la escalera de caracol, dejando atrás la oscuridad y el olor a muerte, sintió que no regresaba a la luz, sino que se llevaba consigo un fragmento de aquella negrura. La tormenta en el exterior había amainado, pero la que se había desatado en su interior apenas acababa de comenzar. La historia del abad Elías y los niños del vino santo ya no era una leyenda local, sino un hecho documentado y probado. Las piezas del rompecabezas estaban completas. El diario del testigo aterrorizado, los registros burocráticos que delataban las ausencias, las cartas desesperadas de los padres, la confesión teológica del asesino, y finalmente, el escenario del crimen. Cada elemento encajaba con una precisión aterradora, componiendo el retrato de una fe que se había vuelto cancerosa, una piedad que se había convertido en una justificación para la depredación. La investigación había llegado a su punto culminante, pero la pregunta que ahora atormentaba a Ibáñez era mucho más terrible. ¿Cómo se le cuenta al mundo una verdad tan monstruosa que desafía la propia creencia? La noche que pasó en las ruinas del monasterio, esperando el amanecer, fue la más larga de su vida. Sentado en un banco roto de la capilla, con el misal del abad sobre sus rodillas y la imagen de la cripta grabada a fuego en su mente, Ibáñez sintió por primera vez el verdadero peso de la historia. No era solo un conjunto de fechas y hechos, sino una fuerza viva, una herida que, si no se exponía a la luz, seguiría supurando en la oscuridad, envenenando el presente con los secretos no resueltos del pasado. El legado del monasterio de las almas afligidas no eran sus muros en ruinas, sino el silencio que los envolvía, un silencio que él ahora tenía la terrible responsabilidad de romper. El viento que se colaba por las vidrieras rotas ya no sonaba como un simple gemido, sino que parecía modularse en un coro de susurros infantiles, una letanía incomprensible que emergía de las profundidades de la tierra. Quizás fuera solo el agotamiento, la sugestión o el eco de la tormenta, pero para Ibáñez, en aquella noche de revelaciones, fue la confirmación de que las víctimas nunca habían abandonado el lugar. No como fantasmas, sino como una memoria persistente, una energía atrapada en el escenario de su último terror, esperando durante más de un siglo, a que alguien bajara por fin las escaleras y escuchara su historia contada por las manchas en la piedra. La confrontación con la verdad había sido total. Ibáñez había seguido las huellas de tinta y las había visto convertirse en cicatrices de piedra. Había descendido al corazón de la leyenda, y había descubierto que la realidad era infinitamente más metódica y cruel. El abad Elías no fue un simple loco, fue el arquitecto de un sistema de creencias que santificaba el asesinato. Y la Iglesia, con su silencio y su burocracia, se había convertido en la guardiana de su tumba, sellando no solo los crímenes de un hombre, sino el sufrimiento de docenas de víctimas inocentes. La historia estaba lista para ser contada, pero el mundo, Ibáñez lo sabía, quizás nunca estaría preparado para escucharla. El amanecer tiñó de un gris pálido el cielo castellano. La lluvia había limpiado el aire, pero no la sensación de profanación que flotaba sobre el monasterio. Ibáñez cerró el misal del abad Elías con un gesto definitivo. Su papel como investigador había terminado.
Ahora comenzaba su deber como cronista. Tenía que dar testimonio, no solo por los niños desaparecidos, sino por el padre Julián, cuya advertencia había tardado más de un siglo en ser escuchada. Y por sí mismo porque sabía que la única forma de exorcizar el horror que había encontrado en aquella cripta, era compartirlo, obligar al mundo a mirar hacia el abismo, aunque solo fuera por un instante. La verdad sobre el monasterio de las almas afligidas era una herejía no solo contra Dios sino contra la humanidad. Demostraba cómo la fe, cuando se despoja de compasión y se retuerce para servir a la obsesión de un solo hombre, puede convertirse en la más eficaz de las herramientas del mal. El vino de la comunión, símbolo de vida eterna y redención, se había convertido en el vehículo de la muerte y la condenación, y los niños, símbolo de la inocencia, en la materia prima de un sacramento infernal. La historia, en su totalidad, era una advertencia, una fábula gótica hecha realidad, que resonaría a través del tiempo. El camino de vuelta a Burgos fue un viaje silencioso. El paisaje, bañado por la primera luz del día, parecía el mismo de siempre, indiferente al secreto que sus colinas habían guardado durante tanto tiempo. Pero para Ibáñez, todo había cambiado. Ya no veía solo campos y árboles, sino un vasto cementerio sin marcar. Cada piedra del camino, cada sombra, parecía susurrar los nombres de los niños que habían sido borrados de la historia. Se había convertido en el portador de su memoria, una carga tan pesada como la losa de piedra que había movido la noche anterior. La verdad había sido desenterrada, pero la paz estaba todavía muy lejos. Ustedes han escuchado la verdad de hoy. Si no se unen a nosotros, esta verdad continuará acechando a los desprevenidos. Inscríbanse, activen la campana y compartan, antes de que el próximo secreto nos encuentre desprevenidos. De pie en el centro de la cripta, con el haz de la linterna temblando en su mano y dibujando círculos danzantes sobre las manchas oscuras de la mesa de piedra, el doctor Mateo Ibáñez sintió cómo el peso de más de un siglo de silencio se derrumbaba sobre él. El historiador en él, el académico entrenado para mantener una distancia objetiva con el pasado, había muerto en el descenso por aquella escalera de caracol. En su lugar había nacido un testigo. El silencio del lugar era más elocuente que cualquier grito, una oquedad sonora preñada con la ausencia de docenas de vidas infantiles. No había fantasmas, no había espectros que se arrastraran por las paredes rezumantes de humedad. El horror no necesitaba de lo sobrenatural para manifestarse. Estaba allí, en la evidencia física de una crueldad sistemática y devota, en la fría lógica de las canaletas talladas en la piedra, en la matemática de los nichos vacíos esperando cuerpos que nunca descansarían en paz. Ibáñez ya no era un investigador que había resuelto un enigma. Era el único doliente en un funeral que se celebraba con 150 años de retraso. El único que podía dar voz a aquellos niños cuyo único legado era una mancha indeleble en una mesa de piedra. Una mancha que ninguna lluvia ni el paso de las eras podrían jamás lavar por completo. El frío que sentía, no era solo el de la cripta subterránea sino un frío existencial, el que se experimenta al contemplar el abismo de lo que un ser humano es capaz de hacer en nombre de su Dios. El ascenso por la escalera de caracol fue un viaje de regreso desde el inframundo, una salida del corazón de una leyenda que se había revelado como una autopsia. Cada peldaño resbaladizo que subía lo alejaba físicamente del horror, pero sentía que una parte de esa oscuridad se había adherido a su alma, como el moho a la piedra. Cuando finalmente empujó la losa y salió al presbiterio de la capilla, el mundo exterior lo recibió con una luz gris y anémica. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un aire limpio y un silencio roto solo por el goteo del agua desde la bóveda rota. El amanecer teñía el cielo de un color pálido, casi fúnebre, pero para Ibáñez, todo había cambiado de forma irrevocable. El paisaje castellano, antes un lienzo de historia y belleza austera, se había convertido en un vasto cementerio sin marcar. El misal del abad Elías que llevaba en su macuto, ya no era un simple documento histórico. Se había transformado en el testamento de un diablo, un objeto tan cargado de maldad que su peso parecía anclarlo a la tierra profanada sobre la que caminaba. Ya no era el portador de un descubrimiento académico, sino el guardián de una verdad ponzoñosa, una verdad que envenenaba el aire que respiraba y que sabía, con una certeza absoluta, que lo perseguiría por el resto de sus días, convirtiendo cada cáliz de vino en un recordatorio, y cada coro infantil en un eco de la agonía.
La publicación de los hallazgos del Dr. Ibáñez no provocó la catarsis que él, en su ingenua búsqueda de justicia, esperaba. En su lugar, desencadenó una tormenta de negaciones, controversias y, finalmente, una calculada campaña de contención de daños por parte de las autoridades eclesiásticas. La evidencia era irrefutable, pero el poder de la institución para reescribir su propia historia demostró ser casi tan formidable como el del abad Elías para borrarla de sus víctimas. Tras un escándalo inicial que sacudió los cimientos de la diócesis de Burgos, la narrativa oficial fue cuidadosamente moldeada. El abad Elías de Valdivieso fue declarado un loco, un hereje que actuó en solitario, una aberración aislada cuya fe se había corrompido hasta convertirse en una blasfemia. Se ofició una misa de desagravio en las ruinas, se colocó una placa anónima, en memoria de todas las almas inocentes, y los archivos, una vez expuestos, fueron sellados de nuevo bajo pretextos de respeto a las víctimas, y necesidad de evitar el morbo. Fue una segunda sepultura, esta vez burocrática. La verdad no fue negada, sino encapsulada, reducida a una nota a pie de página en la larga y compleja historia de la Iglesia, un horror admitido solo para ser inmediatamente archivado y olvidado de nuevo. El sistema que había permitido que un monstruo prosperara durante años, era el mismo que ahora se aseguraba de que su legado fuera tan solo el de un demente, y no el de un síntoma de una oscuridad mucho más profunda. Para la gente de la comarca, la revelación transformó la leyenda en una cicatriz purulenta en su memoria colectiva. El cuento de los niños del vino santo dejó de ser una fábula gótica para asustar a los niños, y se convirtió en la crónica literal de un horror inimaginable. El monasterio de las almas afligidas, que muchos ya evitaban por superstición, se consolidó como un lugar maldito, un tabú grabado en la topografía del miedo local. El apodo de la sed, que antes se atribuía a la sequedad de la tierra, adquirió un nuevo y espantoso significado, evocando la sed de sangre del abad, y la sed perpetua de las almas de sus víctimas. Los ancianos comenzaron a santiguarse 3 veces al pasar por el camino que llevaba a la colina, y las madres advertían a sus hijos que no se acercaran a las ruinas, no por miedo a los fantasmas, sino por respeto a la tierra que había bebido tanta inocencia. El monasterio se convirtió en un santuario de lo macabro, un lugar de peregrinación no para los fieles, sino para los buscadores de emociones fuertes, para psicólogos y curiosos que, con sus linternas y cámaras, profanaban el silencio de la cripta, buscando un eco del mal sin comprender que el verdadero horror no residía en lo que podían encontrar, sino en la verdad que ya había sido desenterrada y que había manchado aquel lugar para siempre. Para Mateo Ibáñez, la conclusión de la investigación fue el comienzo de su propia condena silenciosa. El académico que había entrado en la historia buscando respuestas, salió de ella con el alma cargada de fantasmas. El éxito profesional y el reconocimiento que obtuvo por su trabajo, se convirtieron en cenizas en su boca, un recordatorio constante del precio de la verdad. El insomnio se convirtió en su compañero nocturno, un estado de vigilia poblado por las imágenes de la cripta y los rostros anónimos de los niños de los registros de bautismo. El sonido de un coro infantil en una iglesia o en la radio, le provocaba un escalofrío de pavor, y el simple acto de sostener una copa de vino tinto, ver su color profundo y su densidad, era suficiente para revolverle el estómago. Se había convertido en el guardián de una verdad que envenenaba su paz, el cronista de un horror que la historia había intentado borrar, y que ahora vivía dentro de él. Su fe, que nunca había residido en Dios sino en la lógica de los documentos, se vio sacudida hasta sus cimientos, pues había descubierto que la lógica puede ser utilizada para construir los sistemas más perversos, y que los documentos pueden ser a la vez la prueba de un crimen y la herramienta para ocultarlo. La historia del monasterio de las almas afligidas no era ya un capítulo en su carrera, sino la página en la que su propia vida había quedado escrita para siempre. El mal que anidó en el monasterio de las almas afligidas no fue erradicado con su descubrimiento, simplemente fue nombrado, catalogado y confinado de nuevo a la oscuridad de los archivos. La ruina que corona la colina de Burgos no es solo un esqueleto de piedra, sino un monumento a la fe pervertida, un recordatorio eterno de cómo la piedad más ferviente puede convertirse en la máscara de la más absoluta monstruosidad. La historia del abad Elías de Valdivieso y sus sacrificios no es la de un solo hombre loco, sino una advertencia sobre el peligro de la certeza absoluta, sobre la facilidad con la que el deseo de salvación puede justificar el sacrificio de la inocencia en el altar de la ideología.
La sangre de los inocentes no se evapora con el tiempo, se filtra en la tierra, en la piedra y en la memoria colectiva, dejando una mancha que, aunque se intente limpiar con el silencio y el olvido, resurge una y otra vez en forma de leyenda, de susurro, de un frío inexplicable en una noche de verano. Los niños del vino santo nunca se convirtieron en ángeles, se transformaron en un eco, en el llanto perpetuo que el padre Julián escuchó hace más de un siglo, un llanto que aún resuena para aquellos que tienen el valor o la desgracia de escuchar en el silencio de las ruinas, esperando una justicia que la historia rara vez concede. Ustedes han escuchado la verdad de hoy, si no se unen a nosotros esta verdad continuará acechando a los desprevenidos. Inscríbanse, activen la campana, y compartan, antes de que el próximo secreto los encuentre desprevenidos.